La Federación de Asociaciones de Veteranos de Boinas Verdes de España presenta las operaciones especiales en el Sáhara Español. Conferencia impartida por el excelentísimo señor general don Vicente Bataller Alventosa, presidente de la Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes de España, en el marco de las conferencias y actividades desarrolladas en la semana del 18 al 23 de octubre de 2022 por la Asociación de Veteranos Boinas Verdes de Cataluña. Bueno, ya hemos dado los 10 minutillos de cortesía, con su permiso general. Pues nada, voy a presentar a nuestro primer conferenciante de hoy, que es nuestro querido general Bataller, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Veteranos Boinas Verdes. Nace en Canal, en Valencia, es la 30 promoción de la CNT, salió del teniente en 1975, la mayor parte de su año de servicio ha estado al mando de unidades como la Legión o operaciones especiales. El teniente estuvo en el Museo de Alba en la Legión, en la Legión estudió el curso de OES, de la Legión en Rosla, y ya de ahí, mi como capitán pasó al número E3 en el 84, recién creado, ¿no? Como capitán fundador, mandar 40 kilos. De comandante, pasó a la batalla de montaña de Cataluña 4, en Bergas, y luego del jefe del POE 3 de nuevo, durante 10 años. Como comandante y luego de teniente coronel. Creo que hay pocos que tengan este récord de permanencia como mando en un GOE. No sé si alguno tendrá más. Momento en el que se fundan las relaciones que él promocionó y asistió, ¿no? Siendo presidente de honor de la Armada, ¿no? Ya como coronel, mandó el tercio de Auge tercero de la región en Almería y fue segundo jefe del MOE, ¿no? Después, ya como general, fue subdirector de propias instrucciones y adiestramiento de la dirección de enseñanza y, por último, ya como jubilado, es nuestro presidente, ¿no? Vosotros, nuestro general Vicente Bataller. Muchas gracias. Buenas tardes, mi general, por tu permiso. En primer lugar, mi agradecimiento a la Asociación de Veteranos de Cataluña por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Como no, agradecimiento tan extensivo al general de la Suiza y a los mandos del gobierno militar por habernos cedido esta magnífica sala para la conferencia. Y como no, a vosotros, los que estéis aquí presentes, por acompañarme en la misma. Voy a hablar de lo que aparece ahí en el artículo este que habéis. Yo quise el Sáhara en mayo del 75. La 30 promoción nos sacaron antes, 4 meses antes, porque había riesgo de conflicto con Marruecos. Y ya estábamos marchando el Polisario. Entonces, fuimos aquí por oleadas también para conocer el terreno. Cuando piso el terreno en el desierto, en mayo del 75, es cuando cogen 2 patrullas prisioneras, una rebelión que hubo, por así decir, de los que pasaron al Polisario de Londres, y el número 1 del conjunto de infantería, Juan Antonio Díaz, estuvo 4 meses prisionero en Argelia y tal. O sea que fue la primera vez que conocí el desierto, ¿no? Bueno, regresamos las otras patrullas, se desarmaron y tal. No voy a entrar en eso porque no es motivo del tema. Pero simplemente que sepáis que casi 40 años después volví allí, ya cuando estaba ya en la reserva y tal. Hice 2 viajes, el último con mi amigo Adolfo Roma. Uno fue con un vehículo todoterreno, el otro con autobús, de por aquel lado, vehículos por allí. Con los problemas, ya se puede imaginar, de los registros, continuamente, la gran desierto de las cosas. Tuvimos el inspectorado, después estuve por la zona de Indy, después por Cataluña y ya por el desierto hasta el desierto. Eso me permitió, pues qué, pues fotografiar lugares de combate como el Chela, fotografiar antiguos cuarteles, algunos abandonados y tal, porque tenía interés en mis libros, ¿no?, de publicar, y no solamente lo que me contaran, sino haber pisado el terreno, que creo que es fundamental para alguien que investiga sobre estos temas. De hecho, pues publiqué Tiradores Bini, primero 2 monográficos, después Tiradores Bini a ver del Sáhara. Después, cuando estuve de coronel del tercio, ya publiqué el libro este del tercio porque veía que muchos mandos les faltaba saber la parte sobre todo de Marruecos y del Sáhara, ¿no? Y eso ya me sirvió después para
empezar a investigar ya con más profundidad el último libro que fue en 2020 con motivo del centenario de la región. Libro que en su capítulo 17 tiene las operaciones especiales en el desierto motivo de esta guerra. Como hay gente que no ha estado en el Sáhara o no sabe tal, y sobre todo la gente más joven, ¿no? Me he permitido hacer una introducción a modo de ambientación, ¿no? Muy rápida, con 3 capítulos, los que veis aquí, la África Occidental, el conflicto que hubo la guerra del Sáhara, una guerra irregular, y la última parte después de la guerra del Sáhara, donde aparecen 2 crisis con Marruecos y el Sáhara, ¿no? Ya después entraremos en la segunda parte de la conferencia, entraremos ya en las operaciones especiales propiamente dichas. Primero, la cohesión de Tenerife en el Sáhara, que siembra un poco la semilla de lo que serían las UOE, las primeras unidades de operaciones especiales. Después hablaré de la octava compañía, que le llamaban incluso de guerrilleros, ya veréis por qué, y que acabó convirtiéndose en una SOE final. Y las 2 SOEs que se crearon en el cuarto tercio. Y por último, para cerrar la conferencia, pues el combate más importante que hubo, que fue el de Tifariti, que fue el primer combate de una unidad de operaciones especiales, y donde murió el sargento Carazo, que fue el primer muerto legionario guerrillero de operaciones especiales. Pasamos, por lo tanto, a la parte de la África Occidental española, una parte reciente de la historia de España, muy desconocida quizás, sobre todo la gente joven, incluso la gente mayor, que algunos de ellos no sabrían situar en el mapa donde está Ibni, ¿no? Y donde estaba el Cabo Jul y cosas de esas, ¿no? Yo pienso que no se debe olvidar esta parte, ¿no? Encima ahora está de moda con esto de lo que ha pasado con el cambio de postura de la nación administradora, que ahora ha cambiado de postura, pues han salido los clientes y demás. Entonces conviene un poco reflexionar sobre este asunto, ¿no? El África Occidental española tenía 3 territorios completamente distintos, ¿no? Uno era la parte de Ibni, que es un territorio pequeñito, es un tipo como Fuerteventura, un poco más pequeño incluso. Estaba rodeado del protectorado francés. Después estaba la parte de Tarfaya, algunos la llamaban Tabascú, que era la capital, que después se llamó Villarreal, que realmente era la zona sur del protectorado. Y después estaba el Sáhara, propiamente dicho. Curioso, que mucha gente no sabe ahora mismo, que acabaron siendo, en enero del 58, se convirtieron en provincias españolas, la provincia española, la provincia de Ibni, y la provincia del Sáhara español, como la de Cuenca, como la de Barcelona, con su gente que eran de aquí españoles, que vivían allá y tal, como Ceuta y Melilla. Es una cosa curiosa. Llegó así hasta el final, hasta que se entregó a Marruecos, ¿no? Bueno, en este caso, hasta que lo ocupó Marruecos el Sáhara. También algunos veis el mapa del Sáhara y no tenéis ni idea de las dimensiones, porque imaginarse que, por así decir, desde el Pirineo, ¿no? Desde el Pirineo hasta Algeciras, algo que era el Sáhara, contando la zona sur de Tarfaya, y de ancho más o menos como la punta de la península. Un territorio enorme en extensión de kilómetros, pero muy pequeño, y por ejemplo, en el 57 que se hizo un censo tenía 50.000 habitantes. Pero lo que es el Sáhara, en el 74, que los españoles ya tenían preparado un censo, todas las tribus y tal, para hacer el referéndum, tenía 73.000 habitantes nada más, un territorio como media España. Todo esto pues, se fue entregando, y con esto ya un poco terminamos con esto, ¿no? Es que en 1956 Francia otorgó la independencia a Marruecos, nosotros nos hemos olvidado también de entregar el protectorado de Marruecos. Después ya pasamos, por así decir, al año 58, que al acabar la guerra, esta que hablaré después, se acaba la zona sureste de aquí, pasa también a Tarfaya, a Marruecos. Después de lo que era entonces simultáneamente con la África Occidental, en África ecuatoriana, se entrega el 78 Guinea. Y ya por último, el 30 de junio se entrega en el 79 y un año más tarde. Y estaba preparándose también, porque la ONU existía lo que es la entrega del Sáhara a los saharauis, no por la que ellos quisieran. Podían tomar la independencia, podían ser como una zona bajo, como si fuera una especie de comunidad que defendía de España. Estaba preparando eso, pero no me acuerdo de eso cuando intervino porque no sé. Entonces, en diciembre del 75, se entregó el Sáhara, nos marchamos del Sáhara. Dicho esto, el primer militar que pisó el Sáhara fue el teniente Morell en 1884. Lo que ahora fue después de Villacineros construir una caseta para los pescadores de Canarias y demás. Y después ya le sustituyó el capitán Benz, que tuvo 22 años de gobernador, y que en 1916 fundó Cabo Jul.
Por eso Cabo Jubi pasó a llamarse más tarde en su honor Villarejo. En Cabo Jubi, el Bex, pues se creó una mina en 1828, una mina también, una compañía, para entendernos, de Sahara que empezó a desplazarse para poder empezar buscando pozos, ahí se fueron creando la caseta que había en el se convirtió con un fuerte que después fue un poblado. En el Ayur, en 1940, pues allí pues, se encontraron los pozos y se convirtió en una ciudad. Esmara, Ahora, Anarán, etc. Aquí hay viajeros, para que os hagáis una idea, como los cachapeños. Aquí hay una caseta de que después se convirtió en un fuerte. Fue ampliando el cromo, tal, muelle, y después, cuando fueron allí, después de las barreras originarias, ya era una ciudad. Estaba situado como país, a mitad del desierto, un poco por abajo. Llegamos a la Ayú, pues en 1940, con el de oro, fundó el Ayú, que después se fue extendiendo en las casas. Aquí es donde estaba el cuartel de Rey Mansur, primero por el imperio, y después se dividía, se construía aquí el cuartel de Rey. Allí, para que os hagáis una idea, está arriba del todo, está casi pegado a la falla en la parte norte, cerca del mar. El Sáhara, los nómadas que están allí, por ahí de todo. O sea, hay de dunas, estas son, por ejemplo, fotografías cerca del Ayú. Este otro es donde fui al mar, aquí donde estuve los nómadas, pues aquí habían estos mogotes para conducirlos, ¿no? Porque está, no hay referencia de ningún tipo. Está todo ya, ¿no? Pero si seguimos viendo más cosas, la Saquia, que es muy famosa. Saquia significa acequia en catalán, acequia en castellano, y esta acequia, que veis ahí, un río seco, pues tiene a veces 2 kilómetros de ancho, parece tener 60 metros. Cuando van los camiones, imaginarse que las dimensiones del camión con la Saquia. Una cosa curiosa, la verdad que va a tener mucho protagonismo en la guerra de las Saquia. También había otras cosas que no eran mundiales, ¿no? Por supuesto, no voy a seguir con esto, pero era para que veáis una idea de cómo era la Saquia, ¿no? Entonces, en el 57-58 aparece allí una guerra irregular totalmente, que es la guerra de Ibn Sahara. Una guerra en la que mandan, primero se había creado la 13 bandera para el África Occidental, que iba a quedarse allí fija, y después se mandaron 4 banderas más, que fueron agregadas allí, que después se convirtieron en los tercios saharianos, según ellos. En el 13 de noviembre del 57, por sorpresa, las bandas de liberación que habían cogido vías naturales de allí y obligados a que les llevaran por la noche, se infiltraron de noche y simultáneamente se pusieron de acuerdo todos entre las 6:30 a las 7, cuando era de noche, atacaron todos los puestos del interior, incluso la capital, con la ventaja de que la capital, la noche anterior habían dado un aviso, un chivatazo de que iban a atacar, y les pegaron 2 compañías de tiradores y afortunadamente no pasa nada de bueno a todos esos que querían. Pero en los demás sitios, pues bueno, no voy a entrar en detalle. Las unidades de más fuerza, compañías sectoriales aguantaron, las pequeñitas, pues, o bien se rindieron, o fueron capturados prisioneros, desertaron, etc. Eso ocurre en el 23 de noviembre del 57. Pero el mal llamado ejército de relación que tenían las bandas estas, combinaba, como he dicho antes, la experiencia de los combates que habían tenido, sobre todo el protectorado francés, hasta que consiguieron una independencia. Después de crearse la monarquía, no eran monárquicos, bajaron hacia el sur, se dedicaron a meterse con estas poblaciones del África Occidental española. Guerra irregular, emboscadas, embarcamiento de noche, actuaban de noche, culturaban en las huelgas, se dispersaban, desaparecían, etc. Por eso esta guerra irregular, que después van a emplear la SUE, que van a instruirse la SUE de las unidades del Tejo, porque no estaban las unidades españolas adiestradas en guerra, más bien en guerra convencional, pero no en guerra irregular, para afrontar este tipo de cosas. Sabéis que el cuartel del MOE se llama Alférez Rojas Navarrete, y algunos se preguntarán por qué. Era un alférez de milicias, que el alférez de milicias le dieron este nombre. ¿Pero por qué? Porque murió en Mini, precisamente en una emboscada, ¿no? No voy a entrar en detalles, simplemente, como es una cosa curiosa, el hecho de esta hora aquí en el Día del Veterano y tal, no sabéis por qué, pues bueno, es por eso. Esto fue una emboscada en la cual una sección, la de Alférez Rojas Navarrete, con el teniente de Polla de ingenieros iban arreglando el camino cuando estaban en plena guerra, y entonces hicieron una emboscada concreta, una que están allí. Esa emboscada, pues estaban allí casi cuerpo a cuerpo, estaban muriendo prácticamente causando casi toda la sección, ¿no? Entonces la legión que estaba en la sexta bandera, la 11 compañía
compañía que puso los tiros, recibió orden de acudir al fuego como tiene por norma la República, mandada por el capitán Álamos. Llegaron allí, las bandas huyeron y se salvaron unos amigos y bueno, simplemente, para que os hagáis una idea, ¿no? De los 32 que había del Soviet de la Red Roja, normalmente 28 bajas, 14 muertos, 14. La región tuvo 2 muertos y aquí los capitán y los tenientes. Si pasamos ya al Sáhara, acordaros que el 23 de noviembre había sido el ataque general al Sáhara, el 20 de noviembre se fundaba la guerra del desierto. Y esto es un ejemplo solamente de otra emboscada, además curiosa, y el tipo sale del suelo. Como ves aquí, estaba Sidi Hamad, era el puerto que tenía el Ayun, donde descargaban los barcos. No era puerto realmente, donde descargaban, encima había puerto a base de los barcos o ¿no? Había convoyes que ofrecieron la tercera medalla de la región y iban por las zonas estas, ¿no? Para llegar hasta la región. Entonces, en uno de estos convoyes, emboscada sal del suelo, reaccionó muy bien la tercera compañía que mandaba el capitán Pérez Guerra, pero bueno, a pesar de que hubo 4 muertos de la región, incluido el capitán, 6 heridos, y la banda sufrió 9 muertos. Es decir, que estábamos ya en guerra irregular tanto arriba, en Ibi como en el Sáhara. Ya para terminar, como todos habéis escuchado hablar del combate de Chera, ocurrió el 13 de enero, ¿no? Un poco más tarde, iban los legionarios con los camiones que dejaba el grupo de automovilismo a tope de gente, ¿no? Y sufrieron también una emboscada. Una emboscada muy bien preparada por las bandas rebeldes, por gente de Marruecos también que salieron muy bien. Esto fue en Chera, el paso de Chera, lo veis aquí, que es este paso, que pasa, atraviesa, no se puede atravesar la Sáhara en muchos sitios, porque ahí tiene paredes de 60 metros en este caso, ¿no? Porque había algún paso para que se pudiera pasar. Y eran los lugares donde, de paso obligatorio de los convoyes, por donde montaban emboscadas, ¿no? En este caso, los rebeldes estaban ocupando esta parte de arriba, y ahí hicieron fuego contra los vehículos de la región que marchaban por aquí, tiro rasante, ¿no? Hubo gente que bajó para devolver de la región a los que estaban arriba, pero también fueron aniquilados. Entonces, en esta foto se demostró cómo saltaron los legionarios de los vehículos que estaban matando a algunos de los el propio vehículo, avanzaron a pecho descubierto hasta 150 metros de donde estaban los rebeldes, que ahí no podían avanzar más, porque si levantaban la cabeza de la los que estaban abajo, murieron, lo que nada, por la oleada, como la oleada que no era la oleada de todo, también le dieron la oleada, el nombre de la abuela actual, y que también murió. Las bandas, la legión reaccionó después ya cuando se hizo de noche, el día siguiente, pero las bandas de noche abandonaron todo aquello y retiraron sus muertos, como era habitual con personajes anteriores. Que va a total la 13 de la unidad tuvo 87 bajas, 37 muertos, incluso un capitán entre Gaudino y Calino, que estaba así, 3 sargentos, 50 heridos. La segunda compañía de la cuarta bandera, que acudió en su auxilio por la tarde, tuvo 2 muertos. Como veis, la guerra de Sáhara no era una cosa. Aquí estoy con algunos combatientes de Chera, en Almería, que me contaban ellos, les ponía nota de todo lo que me contaban y demás, me facilitaban información valiosísima, porque era información gente que había estado aquí, en la guerra, no lo que se lee en los libros. Bueno, y con esto pasamos a la tercera parte ya de la ambientación final. Acaba la guerra. ¿Qué pasa en el Sáhara entre el 58 y el 75 que nos marchamos de aquí, ¿no? Pues primero hubo dos pequeñas, bueno, una pequeña crisis en el 71, algunos la llaman de los petrolitos, y ya hubo una más importante en el 74-75 hasta que abandonamos. Y en medio se crea el Centro Polisario, el Centro del Polisario, de los que bueno, la acaba la guerra y entonces en base a las banderas expedicionarias, la 13 subió a ir y la segunda, cuarta, sexta y novena se crean los tercios a Sahara. Y en base a los terceros y cuartos tercios a Sahara. Llevaron la franja mayor desde Marruecos y con esas banderas crearon los tercios. Y después, en base a los grupos nómadas de policía que había, muchos tuvieron mal resultado en la guerra, desertaron muchos, sacaron nómadas y tal. Entonces los disolvieron, se creó la agrupación de tropas nómadas y ya pertenecía al ejército de tierra, ya estaba más dominada por el gobernador de Sáhara, y la policía de local porque hacía falta también, está dependida del presidente del gobierno porque hacía falta policía. Hablaremos después, aparecerá por ahí, no más policía territorial para que sepáis de qué. Bueno, el Sáhara se dividió, al acabar la guerra se dividió en dos sectores. El norte, donde estaban los cuarteles del tercer tercio de Juan de Austria, ahí lo veis, con base en la que tenía también una bandera alemana, y
y de allí hacían destacamentos. Algunos habían creado nómadas y policías territorial. Tenían destacamentos, destacamentos que después se replegaron y solamente los reforzaban y demás. Y lo mismo pasa en el sector, en el subsector sur, donde se estableció primero la base del cuarto tercio, Alejandro Magnesio, y mandaron destacamentos a las principales posiciones que había en el mundo. En 1961, la primera crisis. La primera crisis es pequeñita, no dura poco. Muere el rey de Marruecos, Mohamed V, y de repente Hassan II se encuentra en el trono. Hassan II es que bajo manda, si me lo permitís, había manejado las bandas rebeldes durante la guerra de Incisar. Él les apoyaba y tal, pero no podía actuar oficialmente en Marruecos, pero él estaba metido en muchas medidas. Y ahora él tenía la obsesión de dar todos esos territorios, incluido Sáhara, fuera para Marruecos. Marruecos nunca había tenido históricamente nada que ver con el Sáhara, pero él estaba obsesionado con eso. Nada más que ese cargo, si eso ocurre en febrero, pues nada más, en marzo ya, al mes siguiente, ya está, en el 71, que manda unas bandas que se infiltran y secuestran a los petrolitos. Los petrolitos eran los que estaban ahí intentando sacar petróleo y caminando con ese petróleo. Pero el nuevo gobernador, Mariano Alonso, era un africanista de mucho prestigio, entonces se crearon unas actas, no eran militares oficiales, pero sí enmascarados, de saharauis, y hicieron lo mismo, se metieron en Tafalla, cogieron petrolitos de allí, hacían intercambio y se solucionó el problema. Pero no estaba contento con eso Hassan II y metió, desde Tafalla, metió gente que se quería infiltrar. Total, me dio cuenta, para no alargarme, el cuarto tercio, que estaba como habéis visto en en Viajeros, subió hacia arriba, todo el tercio desplegó para reforzar al tercer tercio en toda la zona conflictiva próxima a la frontera con Marruecos, a España. Y aún así hubo una banda que se infiltró, pero Alonso había organizado grupos de combate mixtos con legionarios, escuadrón de caballería, una sección de caballería, una sección de nómadas y tal, que estaban preparados para reaccionaron muy bien, y el único enfrentamiento que hubo en esa crisis fue el 3 de marzo del 71, y el grupo de combate se afectó con la Guardia Militar de Falla, le produjo 2 muertos, para los heridos, particularmente, que era un sargento de las FARC, y solamente un cabo legionario de su periodo. Y ahí se acabó esta pequeña crisis. Ya después pasamos a la segunda parte, que es la creación del Polisario. Se había creado un movimiento de liberación del Sáhara que lideraba Massi en el 68. En el 68. En el 68, ¿no? Un año más tarde se crea un partido independentista, no sé, en el día de hoy. Ya después, en el julio del 70, es cuando hacen una manifestación más importante en un barrio de la Laguna, la Rambla, y ahí empiezan a echar, la policía de México no puede con ellos. Y empiezan a hacer más gente, empiezan a echarle pegadas a la policía pide ayuda, y el general, que el gobernador, dice que vaya a la compañía de la Legión y que refuerce a los de la policía. Y la compañía de la Legión tuvo la mala suerte, también la hicieron con pedradas a los legionarios, ya sabían con quién se la jugaban. Y uno de los que le dieron y cayó, los legionarios que no se sienten con sangre, dispararon. Y hubo algún muerto y algún herido, claro. Y se acabó la manifestación, se fueron todos corriendo, los líderes se fueron a la peña, algunos de esos. Total, desapareció el movimiento de liberación del Sáhara hasta 3 años más tarde, que ya apareció la Frente Popular de Liberación del Sáhara, de cuyas siglas sale la palabra Polisario, que crea el 30 de mayo del 73, el líder en este caso es Miguel. Su consigna es la libertad segura como fusil. ¿Y por qué? Porque el modelo que cogen es los revolucionarios de Argelia, de Boumediene, de Egipto de Nasser, de Libia de Gaddafi, son sus líderes, los que copian de ellos, ¿no? Son de ideología comunista socialista bajo la órbita de la derecha. Cosa que a Estados Unidos no le hizo nada de gracia, que pudiera haber un país que se independizara allí, que estuviera en el Atlántico, que pudiera crear una base submarina, una base naval los rusos y tal. Esa fue la cuestión. Pero, bueno, el ataque primero que hicieron fue el 20 de mayo. Hay un puesto que había por ahí cerca de la frontera con Marruecos, que no hubo, cogieron prisioneros a los de la policía territorial que están aquí, los quitaron esto, les quitaron el armamento. Y el siguiente demostraba también, porque nosotros tuvimos una patrulla de la policía territorial que sí hubo, pues ya llegaron a de sangre. A partir de ahí empieza ya la actuación del Polisario, que tampoco me voy a hacer. Los
los tercios saharianos implementan los ejercicios de guerrillas y contraguerrillas. Y hay de la crisis de Maduro del 74, crisis sobre todo motivada porque aparece que se había creado un batallón mejalista del séptimo, Jesús II en Tarancala, batallón de campamentos que se infiltraban y después en mayo del 74 envía fuerzas de las Armadas Reales, batallones de estas cosas, que decían con carros que despliegan por aquí, España se entera de ello y que hace otra vez el cuarto tercio despliega por el norte. Y manda fuerzas especiales, entre ellas, por poner un ejemplo, la tercera de la carlista y el batallón de carros de la Plaza. Se toman otras medidas como tener previsto las agrupaciones límites del paso al tercer tercio, de la celda del cuarto y la sacar del séptimo, tener desplegadas y repartidas las zonas de actuación, pues sería la invasión con esas unidades del SAR. Tampoco voy a entrar en detalle con eso, simplemente para que veáis cómo estaba el tema en que el Jesús II, no sé si influyó por Estados Unidos, que no quería enfrentar a los amigos suyos de España y Marruecos. Entonces yo creo que Jesús II, dicen por ahí ahora que he investigado más, que intervino en esto, ¿no? En que lo mejor era que no hubiera combate, tenía la que ganar España por la preparación de los tercios, por el armamento, por la migración, por todo. Estaba claro que España está potencialmente mejor preparada para la lucha en el desierto de ellos. Pero no interesaba, ¿no? Entonces se les ocurrió hacer la marcha una marcha de mujeres y hombres, de 350.000 hombres, empezaron a caer de todo Marruecos, en trenes, en autobuses, en camiones, y al final ya se hizo la marcha a pie. Una marcha a pie, esta es una de ellas. Una marcha a pie que llegó, se metió ya en territorio del Sáhara español, montaron las minas que estaban montadas aquí, y la lección desmegada detrás, que estaba el teniente como por el camión. Y montaron campamentos a ver qué pasaba con la parte política. La parte política es que ahora se estaba muriendo, no querían tener una guerra que sería impopular en España, ya sabéis lo que pasó, que no quiero entrar en este detalle porque fue esa guerra. Sobre todo la unidad que estaban allí, ofreciendo su vida por los unidades. Bueno, la operación Golondrina, 10.000 civiles evacuados, 13.000 militares, material y demás, sobre todo en barcos y también en aviones, ¿no? Y ahí fue la marcha de España del Sáhara. Con esto retrocedemos en el tiempo un poco, después de esta ambientación, para entrar ya en los 4 capítulos o tal relacionados con las operaciones especiales propiamente dichas. Lo primero que os quiero hablar es de la cuestión de Tenerife en el Sáhara, que es una cosa curiosa también. Cuando me enteré de una cosa que no sabía yo, fue muy curioso porque escribí un artículo, el propio capitán escribió un artículo que me ha salido un poco para basar lo que voy a decir a continuación. Aquí lo vemos entregando el banderín de la cual se crearon, un marino del capitán general. ¿Qué ocurre? Que se empiezan a crear las COEs, ¿no? Y sobre todo, eran las primeras de prueba, en el 68, tal, en el 69 es la época que se crean más COEs, la mayoría de las COEs, ¿no? Entre ellas, la 102 de Tenerife. Y en Tenerife estaba la Capitanía General. Ya veremos con qué viene a cuento esto. El Capitán General de Canarias, Pérez de Lema, era el que cuando mandaba el tercio, cuando la primera crisis, ¿no acordáis de los petrolitos, subió el tercio allí? Es una persona con experiencia en el Sáhara. Pero ya veremos más cosas de Pérez de Lema, ¿no? También era el de la Catarrapla y la general. Total, de Pérez de Lema llama la atención la eficacia y la retención de una fuerza siempre era que a los pocos meses ya funcionaba muy bien, hacía ejercicios de guerrillas y contraguerrillas que fue a ver y le encantó, ¿no? La eficacia que tenía. Esto está muy bien, ¿verdad? Venían ya con mandos que venían de la escuela militar de montaña y formados en operaciones especiales que no había ocurrido antes en el Sáhara, ¿verdad? Y cogió la idea esa, ¿no? Y como he dicho antes, de la Capitanía de Canarias dependía en ese momento el sector del Sáhara. La Capitanía General mandaba todo el sector del Sáhara y las unidades de Canarias, entre ellas la COE. Y entonces, como el coronel del cuarto tercio dio la misión de Marruecos, la actuación de las bandas de forma irregular y tal, como general del sector del Sáhara, ya vio movimientos en que había separatista, lo que pasó en Catarrapla y demás, y después vio que la COE 102 tenía mucha fama, estaba muy preparada en la guerra de guerrillas, pues decide enviar la COE al Sáhara a realizar ejercicios de guerrillas y contraguerrillas. ¿De qué incrementar el adiestramiento de los tercios agrarios en el tiempo de lucha, la lucha y el lucha? Bien, pues primero en el 71 va a ser un año clave para esto de las operaciones de lucha de el Sáhara. El 71, en septiembre, va a la COE y realiza el ejercicio Boina Verde en la zona de Yacineros, concretamente
2 o 3 compañías legionarias, una compañía, un escuadrón de caballería, una sección de nómadas, tal, unos 780 militares contra 70 que eran ellos. Y excepto una patrulla, un binomio que una de las noches se dieron golpes de mano, actuaban de noche, se alejaban de donde habían dado un golpe de mano por binomios y después se escondían, ¿no? Excepto una que se perdió, no conocían el desierto, ni estaban enterados del desierto. Todas las demás un éxito y asombraban, ¿no? Unos podían estos peligrosos del reparto que iban por binomios desde el año del mundo. Total, que al día siguiente los mandan arriba a la YUL y realizan en 2091 el ejercicio Fénix. Ahí inventaron un poco a la contraguerrilla para ver si esta vez actuaban los guerrilleros. Y además mandaron a Miguel Saeta para que reconocieran de día que si los venían por donde andaban. Total, también de éxito y de maravilla. Los 2 coroneles del tercio estaban observando y el Pérez de Alemán estaba interesado en que tomaran nota de que había que meter operaciones especiales de lucha para que aprendieran la lucha regular, las contraguerrillas, para este tipo de lucha. Contaba la ventaja, Unión Manero, de la capital, que antes había estado destinado en el tercio sahariano, en el tercero, en España, conocía el desierto, sabía los cambios de clima, lo difícil que era organizarse y tal, pero eso fue una ventaja cuando mandó la CUE que fue. Todo se ha dicho de paso. Pues el interés de Pérez de Alemán, que tanto el gobernador del Sáhara, que monta el Santiago y vivía de Envidia, como los 2 coroneles, Timonara y Marinas, conocían la forma actual de una CUE. Él era muy partidario de la actividad del Sáhara, como ellos también se entrenaban en lucha contra las guerrillas. Y que como descartaba que en los próximos años podría ser el gran militar, como así ocurrió, como veremos con el Polisario. Aquí aparece una persona que tiene mucho que ver con esto también, y es el teniente coronel Íñiguez Apio Reyes, que tenga la posición de teniente general, que es el padre de Jaime Íñiguez, del general de división. Este estaba de jefe de operaciones del estómago del sector del Sáhara, era diplomado en montaña, que es todo profesor de la escuela de montaña, y conocía el curso de guerrilleros, y conocía a los profesores de guerrilleros que le contaban, y era un admirador también de los guerrilleros, que decía, aquí hay que meter gente diplomada en operaciones especiales, y que instruya a gente para la lucha. O sea, que se montó una bala. Ahora, a todo esto, perdón, se incorporan en diciembre los primeros helicópteros que van al Sáhara. La unidad número 2, la UEL 2. Había la 1 en Madrid, que era un poco más para autoridades militares y tal, desplazamiento y demás, pero esta fue la operativa, sobre todo la operativa, ¿no? Iba a estrenarse en el Sáhara. Y esto ocurre en el 71, viene como anillo al dedo para transportar a las unidades de guerrilleros que quería crear tanto el teniente general como el teniente coronel. Y por último, en el 71 ocurre otro hecho curioso. Resulta que sale, finalizan los cursos de operaciones, el teniente Peote, que estaba destinado, como que va destinado al tercer tercio, el teniente Bloch, que va destinado al cuarto tercio, estaba destinado el teniente Abreu, cuarto tercio. Después hay un intercambio, luego sale forzoso a la Cueva de Bilbao y solo que está hablando de Bilbao sale voluntario a la tercera, ¿no? Intercambian la suya uno por otro. Pero al fin y al cabo había 2 horas y un teniente diplomado que junto con Máximo Museo, que era el capitán de la compañía, también era diplomado, ya teníamos diplomados en ambos tercios, que son los que van a ser los precursores de las operaciones. Yo voy a decir ahora, a partir de ahora, de los sueños, se ha ido intentando agarrar. O cada uno de estas personas, incluyendo a Museo, incluyendo a Pedro, por supuesto, Borisov, que hablaba con ellos, lo que me cuentan es lo que voy a contar. Se crea la octava compañía, la infraestructura, y entonces estaba llamándole de guerrilleros, porque como he dicho, estaba el capitán Museo y Perote, que hacían muchas cosas porque lo que habían aprendido en el curso de guerrilleros, ¿no? La base la tenían en la luz. Y por parte de abajo se crea la SOE, una SOE en la primera materia y una SOE en la décima materia. Veamos con más detalle. La octava compañía de guerrilleros y la SOE del tercer tercio. Ya veréis por qué desaparece la octava y al final se convierte en la SOE del tercer tercio. Estaba ubicada en Siribuya, que era el cuartel que tenía en el tercer tercio. La octava bandera estaba allí, pertenecía a la octava bandera. Este es el cuartel, como veis, donde estuvo la octava compañía y estuvo la SOE. Estaba al mando del capitán, como he dicho antes, Museo, diplomado en operaciones especiales. Entre sus tenientes, Perote,
también diplomado. Pero tenía un problema, la doble dependencia. Dependía del jefe de la bandera para las cosas normales del día a día y dependía, como de ser la línea transportada, lista particular de llegar con las órdenes directas dependientes del sector del Sáhara. Esto, que se lo pregunten a más museo los problemas que tenía, cuando tiene un montón de dependencia, una general supremo y otra del teniente coronel y coronel, pues atacando el sector. Recibía misiones, por tanto, del Estado Mayor, del sector del Sáhara, tanto de INDIE, que era de inteligencia de operaciones, como de Pablo Santayana, que era de inteligencia. Algunos después ya digo han llegado a acciones, ¿no? El jefe de la bandera, el jefe del tercio, no le gustaba tener a sus compañías, o una de sus compañías bajo las órdenes directas del Estado. Pero bueno, el que manda, y la compañía hizo muchas misiones directamente recibidas desde el sector del Sáhara. Realizaba sobre todo reconocimientos sobre puntos sensibles de la zona del norte del Sáhara, próxima a la frontera, puestos, pozos, puntos de paso obligado, zonas altas para la colocación de las bandas, especialmente la Sáhara, como era el caso de Tafuya, eso lo conoce el general Bolívar. También, aquí veis la zona de la acción, un terreno difícil, sobre todo en la frontera de la Sáhara. También, cuando se crea los sulfatos de Ucrania, hay una cinta, que la ves aquí, que llega hasta donde estaban los sulfatos, desde las minas hasta los horizontes de la luna, pero después acaba de la un puerto para embarcar los fosfatos. Esto es un tema muy sensible que la compañía transportada siempre estaban haciendo salidas aquí reconociendo por si era atacado por un comisario, pero de alguna manera poder afirmar que era uno de sus lugares conocidos de actuación. Estos tenían que trabajar con compañía, como ya les llamaban, que se embarcaban en el segundo que contaba Pelote, ¿no? Los dejaban en medio del desierto y aquí durante 5 días estaban aislados totalmente, ¿no? Por los límites que tenían y demás, y hacían una misión que se les encomendaba, no les trasladaban por zonas, tenían que saber, no llevaban nómadas como las demás unidades, tenían que saber orientarse bien y al final de los 5 días localizar dónde estaba exactamente para que fueran los helicópteros a recogerlos. Así que prácticamente les suministraban agua, munición, lo actuaban como medios. Era una situación que era intensa, tanto de día como de noche, eso lo contaba Eusebio. Tenían que conocer muy bien el terreno, la forma de moverse en el terreno. Y Pelote decía que les preocupaba mucho los ejercicios de tiro, ¿no? Quisiera que solo que fueran unos comunicadores, como de hecho por lo visto los todos. Y sobre todo que existieran muchos ejercicios tácticos con fuego real para que estuvieran muy fogueados los vendedores de las suecos que tenían que intervenir contra el Polisario o contra alguna banda de los en julio del 75 resulta que se había marchado un seco, ascendió Pelote, se quedaron sin diplomados y la otra compañía se convirtió un poco ya en una compañía normal. A cambio, el teniente Marocchino, Constantino, que fue destinado y no diplomado, pues se crearon una SOE que también dependía del general del sector y también del coronel. Se cambió la compañía de proyectos por la SOE del tercer tercio. Y pasamos a las dos SOE del cuarto tercio. La de la novena bandera, en este caso, al mando del teniente Suero, que se marchó de Oro. Aquí lo veis, al teniente Suero para la negociación de amenazas, y esta era su sección. Las dos SOEs estaban ubicadas en este precioso cuarto, que eran dos cuarteles más, que decían que los controles que habían estaban allí al borde de los Pinegos. La novena bandera era este buen recorte, estaba la SOE, la última bandera sobre aquí. Cuando formaba el ejército era que el portón tenía la entrada dentro del espacio. Yo estuve allí, cuando fui a Copanamón, estuve allí 2 años. El mando de arriba venía el teniente coronel Íñiguez, que como habéis visto, ya mandaba a la compañía del Pablo de Santayana de inteligencia, lo que es arriba en el sector norte, la del tercer tercio. Desde allí daba órdenes al capitán Riega, que era de las operaciones del cuarto tercio, para que esta SOE tenía enlace directo con el teniente de la SOE Morena y el teniente de la SOE. No mataban los capitanes de compañía suyos. Los capitanes de compañía solamente los administraban la compañía y tal, pero las órdenes eran todas las operaciones especiales de misiones de reconocimiento y tal, que venían directamente desde el sector. ¿Qué hacían? Pues todas las misiones que tuviesen una rápida respuesta para reforzar concurrencia a un puerto del interior. Castilleos, emboscadas, moverse en su línea de Estas eran sus prácticas diarias cuando salían del desierto. Unas veces lo hacían con helicópteros, que
tenían que desplazarse desde arriba y otra vez con vehículos. Con los vehículos que les dejaban, aprendieron todos los guerrilleros a conducir de noche, sin luz, ¿no? Por el desierto, para acercarse a los golpes de mano, acercarse hasta la distancia prudente, desembarcar y demás. Todos conducían de noche. Por una el general Blanc, aquella comandante, me dice que la primera vez que se puso la palabra a las acciones especiales es cuando él se incorpora, después del curso, y va a la tercera compañía, y entonces la presentación de operaciones en esta fecha, no salta el general Blanc, acá que se hace cargo de la primera sección de operaciones especiales, la SOE. Es la primera vez que en el desierto se menciona una unidad como de operaciones especiales. Él era diplomado, pero no sabía el diario oficial, como sabía en las SOE. Pero bueno, era un diplomado y ahora veréis la gente que tenía. Bueno, este es Pedro Luis, que no quiero la región, este estaba en la SOE de otra manera. Ya el emblema que hicieron en la SOE, pero no estaba el emblema de pero no sé qué ponía eso. El coronel Mariñas, estamos hablando del tercio Alejandro Farnesio, en el sur. El coronel Mariñas cogió con mucha ganas los de las dos. Y como era consciente de que era una preparación muy dura, muy específica, dijo, vamos a ver, ya que vamos aquí a destruir la gente y tal, que vayan los dos tenientes al campamento de reclutas que se habían incorporado gente que había firmado 3 años, que cojan y los mejores. Entonces tengan unas pruebas físicas, pruebas de decisión, pruebas de tal, y entonces cada uno cogió su piso y era gente muy preparada, como digo, físicamente y también para 3 años, porque era una gran unidad. Empezaron a dar que costó mucho, formar las OEs, vestidos de enmascarados y tal, los oficiales sin guantes blancos, se quedaban los cerrados y las OEs paso ligeros y la versión. O sea que no veían bien muchos capitanes y tal, clásicos, que fue una cosa nueva. Una unidad especial dentro de una unidad especial, pero empezaron a actuar de esa forma con los problemas que ellos, como decía, que estuvieron al principio. Ellos se entregaban en golpes de mano con grupos, emboscadas, supervivencia, después ya a veces aprobaban la sección, después a veces por pelotones, por binómicos, a veces la región de Intuit, la región de Intuit son dos conocidos de la región, hace unos años, y es que vive porque lo veo cuando vive en la región, dos magníficos que ya tocan en Europa, por cabo peligroso, pero proceden de las en unas ocasiones la SOE de la bandera contra la guerrilla, contra la décima y la SOE de la que es los que tenían contra la guerrilla y otros. Pero sí que ocurría que las salidas al campo, el coronel Mariñas tenía el imperio cuando salieron una compañía, un escuadrón, de actuar a la SOE, que por la noche le dieron un golpe. Con lo cual, estaban preocupados los capitanes de que no ocurriera eso, claro. Y intentaban despegar y tal, pero la SOE llegaba. Incluso actuaban con granadas de mano, pero sin metralla. Y después se llevaban bidones en esos coches que conducían ellos de noche, bidones los ponían lejos y cuando actuaban, para que vieran que les habían sorprendido, explosionaban las granadas, los bidones, un montón de pruebas en el desierto. Y las compañías que capitán, y al poco cuando llegaba el juicio crítico, pues ya la teoría no estaba preocupado porque los tenientes eran un verdadero mal de cabeza para los capitanes. No sabían cómo podían actuar así los de la SOE, ¿no? Estaban actuando como la instrucción que habían recibido los tenientes de los cursos, que estaban aplicando a los veterinarios de 4 años dedicados exclusivamente al desierto. No tenían fase de agua, no tenían montaña, pero de desiertos son los que más hay. Aquí veis que al principio utilizaban las piedras mismas y tal, pero ya me dijo a mí que descubrieron que se localizaban, ¿no? Entonces inventaron comprar sábanas blancas, las tenían en color así de color rosa gris, que era lo que más se parecía al desierto, se ponían en el binomio con un temple y la sábana alrededor, y cuando pasaban el helicóptero y tal, quitaban los temples, la sábana encima suya con el color desierto y no lo quitaban. Eso fue uno de los muchos descubrimientos que hicieron, ¿no? No voy a hablar más porque si no, lo que digo es que en estos ejercicios de doble acción se realizaba un juicio crítico que se llamaba acción militar. Creo que esto es un juicio crítico en todas las unidades militares, pero era muy complicado, ¿no? Y claro, el presidente de las ONU ponía a los jefes de compañía como para ayudarles, vamos a ver, para que no te pueda dar el golpe de mano, lo que tienes que hacer es esto, te daban lecciones. Pero claro, ellos eran los que sabían, eran diplomados en operaciones especiales y tomaban buena nota los capitanes, al menos en la parte sur, esto es lo que han contado bien los del sur. Y tomaban nota, y decían, pues, por ejemplo, solamente un ejemplo,
3 de la madrugada está lloviendo. Nosotros atacamos. Sorteamos los centinelas y demás y atacamos. Vamos en contra del viento y tal, para que no. Y entonces lo que tenéis que hacer es hacer eso mismo. Cuando ya creamos nosotros que vais a dormir, cogéis incidente total, os desplazáis toda la compañía y los núcleos incluidos en marcha, pero sin encender las luces, os ponéis a 800 metros, preparáis los porteros, preparáis las metralladoras a esa distancia, y cuando nosotros ataquemos, caemos en vacío y encima nosotros nos aniquilamos. Entonces, emplear ese sistema, y eso, como eso, muchas más cosas que no voy a entender. La cuestión es que las 2 horas de 4 tercios sirvieron para poner aquello en marcha, para que las unidades del tercio se prepararan, para cuando después vinieron los polisarios, cuando después vinieron los lapanzas rebeldes, estaban preparadas en la lucha irregular, en la lucha contra la guerrilla. Tenían el problema del agua, claro. Había que llevar 2 litros de agua por cada día. Si la mayoría llevaban 10 días, serían 20 litros encima. Si llevaban 5, pues la mitad, ¿no? Era uno de los problemas que tenían los guerrilleros. Y pasamos ya al último capítulo, que es el combate de Filadelfia, que es el primer combate de una unidad de operaciones especiales y el primer sargento Carato, que es muerto del hielo legionario. Como os hagáis una idea, he puesto ya un mapa del Sacre en 2 ocasiones, pero en este combate la diferencia es que la libre de control determinan unidades y Filadelfia como de ataque. Se pasan la frontera de Montaña a la Puerta de Ucrania y a través de la Puerta de Ucrania todo suele, ¿no? El combate realmente, como acabo de decir, tuvo lugar el 19 de diciembre de 74, pero no en Tiflis, sino en el pueblo de Ucrania. Este relato, igual que lo que he dicho hasta ahora, siempre es información directa de los implicados, ¿no? En este caso he hablado con el entonces teniente Cuesta, que mandaba la primera SOE, con Alonso, que accidentalmente mandaba la segunda, con Rogelio García de Dios, que mandaba fue agregado de nómadas, el brigada de la APS, que tuve yo mucho tiempo en el 93, y el cabo de Jiménez Suárez, que es uno de los heridos. Información, como digo, de primera mano. Y París, había una foto de los momentos que es el más posible, ¿no? Pero bueno, las bandas estas, eran de Polisario en este caso, se pusieron alrededor de esto para las ametralladoras y además de disparar. Realmente querían, además de hostigar, querían secuestrar a Namuti, que era un intérprete de la oficina gobernativa. Pero cuando se acercaron a la casa donde estaba secuestrado, pues se descubrieron y empezó el tiroteo y tuvieron que, después de hostigar la munición, marcharse hacia Mauritania. En ese momento, el día 17, después de las 10:30, cuando tuvo el hostigamiento, los polisarios se van hacia Mauritania, primero le ponen aquí 17 kilómetros hasta la frontera y después 10 kilómetros hasta el puerto de Lebrón, en Casanía, que voy a decir, pues un grupo de cerros, ¿no? Como los a continuación, el teniente coronel que estaba en Esmara era un poco el comandante militar, entre comillas, de toda esa zona, ¿no? Ordena que salga a las 4 de la mañana, que salga una patrulla de policía territorial, eso ya era el 18, porque hemos pasado al día siguiente, de policía territorial con 7 vehículos, y que se una, vaya a Tiflis y se une con los de la policía de Tiflis, que van a tener 3 vehículos más, 7 vehículos total, y que intente seguir las huellas al amanecer, ¿no? Y eso hace. Sigue las huellas de los que se habían marchado y sigue las huellas la policía territorial y llega un momento en que llegan las huellas. Por ahí dando la vuelta y ahora miramos el proyecto seguido y encima estamos en el territorio montaña. Dan la vuelta y al pasar por aquí, imaginarse en un lugar de equipo al vehículo. Al pasar por aquí, el vehículo que tiene que ir a la cabeza, en punta de vanguardia, el vehículo borrado se metió y ellos pensaban que los habían descubierto. Y de estas cuevas que había bajo de los cerros empezaron a disparar. Claro, los vehículos se encontraron, por lo bien que disparan los saharauis, que les estaban ahí empezando a coger bajas, no podían irse por los vehículos, no podían moverse de ahí. Y el teniente ya pidió auxilio al sector del Sahara, de lo que estaba pasando, pues se podían enviar refuerzos, ¿no? Y no podían sentir la letra y los varios heridos y muertos. Bueno, el general jefe del sector del Sahara va a llevar a cabo 4 acciones. Primero, el transporte de masón para neutralizar a los comisarios. Segundo, enviar helicópteros preparados para evacuar el tercero, reforzar de una patrulla de tropas nómadas con camiones para recuperar
ahora en territorio mauritano, esperaban que no se enterraran los mauritanos. Gente que se quiso hacer en su territorio, que quería traer un gran para España. Y que después que estuvieron albergados a los sanidad posiblemente inteligente. Pues bien, el día 18 se lleva a cabo la primera operación en Aeropuerto, en zona de combate que se realizó en España. El mando de los helicópteros, que iba al mando del comandante Agustín Morales, que como era más antiguo y tal, pues toma el mando de la operación. A las 14 horas, de la luz salen 6 helicópteros, 2 armados, 3 de transporte, 1 de ambulancia, para transportar a Soy y evacuar los enemigos. Llegan por la vez de las 7 horas, de semanas salen nómadas para retirar los vehículos. Tienen un camino largo, porque también hay vehículos del desierto, no van por carreteras, escondiendo el desierto. Van a salir 27 vehículos y 81 al mando de Brigada. Y a las 17 horas, en marcha la Soy de Fuente de Puesta, en vehículos y el teniente Rogelio Brasileños, que va a oficiar de las de Granadas para ayudar al comandante, que conoce muy bien el italiano, ayudar al comandante de helicópteros, de costa, en marcha la Soy y se va. El comandante Mío Grandes era el jefe de la operación aquí con los helicópteros. El teniente Rogelio Brasileños, todas las nómadas, recibió 2 cruces rojas en mensaje. Oficial de la el teniente María Cuesta manda la primera sonda del jefe del pelotón, el sargento Carato y el jefe de los niños. El sargento Carato de la SOE impactaba al día siguiente de permiso de operación. Al enterarse de que habían alertado a la SOE, pidió permiso al teniente para que anulara el permiso, no casarse en este momento y embarcar a irse con la SOE. Esta es la primera SOE, la tercera compañía, ahí veis al sargento Carato y al pueblo del comandante de el teniente Alonso, agregado occidentalmente a la segunda SOE, pertenecía a la séptima bandera de la Real de Cortés. El brigada ATS me comentó a mí que él había terminado ya la misión de 6 meses que tenía allí los ATS, pero cuando vio esto, el voluntario, y tuvo que comentar al teniente coronel de que iba a mandar a brigada que se acababa de llegar, y quería que no. Al final lo comentó. Lo mismo pasó con el teniente Alonso, que quería mandar un teniente que no sé qué, y él dijo que era más antiguo y que tenía que ir. Por ahí hubo discusiones. Todos querían ir al combate, pues había que era por su estudio de gente de la policía de la selección. Bien, pues la primera SOE de Cuesta aterriza por la tarde, ya casi a los cruceros, aterriza en este sitio, y el teniente va a este centro y estudia con los 3 pelotones. Delante tiene comisarios que están disparando y yo les contesto. Después de subir, es evidente que debajo también había comisarios. En este caso no se podían disparar porque estaban en una escuela, pero sí que se insultaban. Por la noche huyen se sabe que huyen muchos comisarios, aprovechando la noche que no había un cerco, porque no había identidad suficiente, huyen por la parte que estaba más al norte y se van. Al amanecer, la primera SOE reconoce el cerco que se ve. Y viene la segunda SOE. La segunda SOE, el Alonso desembarca por aquí, reconoce el cerco que era donde se había marchado esta gente y después va a ver. Encuentran, matan a los comisarios y cogen prisionero a otro que estaba ahí. Y cuando ya parecía que ya se había acabado todo, ya había reconocido todos los dedos, que no había más comisarios, pues, bueno, perdón, la noche anterior aterrizaron los helicópteros con un banco de oro enorme en una zona de noche, con luces, que no estaban adaptados para las luces, para llevarse los heridos y los muertos. Y los comisarios disparándoles, pero por suerte ningún helicóptero fue el helicóptero de evacuación. No fue afectado y pudo recuperar los heridos. Entonces, al día siguiente, ya los vehículos ya de noche se retiraron aquí de la policía. Al día siguiente, pues Cuesta, en el registro de deshacer todos los bomberos, de pasado, los conocimientos y demás, y marcha a darle al helicóptero que había aterrizado del jefe de la operación, marcha a darle novedades. Y por su parte, Alonso, que es que va por aquí, va a empezar a cosas. Empieza a revelarse a la gente, y cuando ya estaba por aquí, el sargento Carato, con la ametralladora que daba su madre y el portugués que daba la munición, el portugués ve a alguien por allí. Hay gente que se mueve, y sargento y tal. Ve, no, sí, aquí están, aquí, al escuchar esto empezaron a dispararles. Y dieron a los legionarios de Octavo y el sargento cayó en el suelo. No sabía si estaba herido o muerto. Me dice a mí
donde estaban ellos, después cogió ganas de mano, subió encima del cerro y les lanzó granadas y tal. Había un tiroteo entre Alonso, los de aquí y tal, y bueno, la cuestión es que Delta llegó aquí entre los disparos de los cuerpos y nunca había cogido las manos en su vida, y yo que estaba muerto y regresó. Los dos heridos pudieron retirarse y bueno, al final pues el balance fue de la baja de la acción del sargento Carazo muerto, 2 heridos, de la policía territorial, muertos un cabo y 4 agentes, heridos un cabo y 7 agentes y un soldado de la Guardia. Total hubo 6 muertos y 11 heridos. El comisario tuvo 6 muertos y 3 heridos. A raíz de esas SOEs que dieron como resultado, en los tercios del norte de África se crearon también SOEs, ya que estaban la parte bandera que dio el nombre de. Y de ahí pasamos ya de las SOEs, pasaron a crearse la primera unidad de tipo compañía. Hubo una legión, gracias a Payas, el general Payas era el director de los distritos. El general Payas había fundado paracaidistas y ahora fundó la primera unidad de la legión, que era guerrillero, paracaidista y regional. Y así lo pone en la dedicatoria al capitán Castillo cuando me pone la medalla. Se crea, se introduce en el emblema de la legión, en el emblema de guerrillero, solamente que se entra las obras de corte con las de la legión. El nombre de la legión y de la legión. Y este es el tema que nació después también en la siguiente unidad, que tras hacer un curso de operaciones especiales de la región, en el cual también tuvo los nombres de capitán profesor, con el comandante de la Soler, los otros capitanes, como por ejemplo Corona, y pues después de ese curso ya se tomó jefe de operaciones especiales de la región y se creó ya lo que es la bandera de operaciones especiales de la región, que afortunadamente ahora sigue en pie en alza. Y bueno, esto es un poco el historial de las unidades de aquí, que al final dieron pie a lo que es ahora la actual bandera de operaciones especiales. Nada más, muchas gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta? Imagínate que el referéndum que tenían preparado España se lleva a cabo y que en lugar de que ellos están bajo el paraguas de España, ¿no?, como una comunidad más independiente y tal, pero con mucha autonomía, ¿no?, eligen la independencia con el comisario de ideología revolucionaria tipo como esos países que hemos dicho. Argelia entraría al mar, porque sería el amigo suyo que le ha protegido. Argelia, mi amigo suyo, podría entrar ya material suyo al mar. Imagínate, eso es una cosa que ha habido por ahí, no está. Imagínate que un país ya aliado de los aliados de Rusia, pues igual que Estados Unidos tenía base americana en los países enemigos suyos, que España es más continental, podría tener una base suya enfrente del Atlántico, enfrente del otro lado. Eso Estados Unidos ni lo quiso antes ni lo quiso ahora. Ni lo ha querido en la reunión de la OTAN ahora, que saber lo que han mandado. Respecto a eso que yo no sé. Pero es normal que Estados Unidos no le hicieran ninguna gracia, ni antes ni ahora, que los saharauis, con todo el derecho del mundo, pudieran elegir su destino. No sé si te has respondido. Sí. Hay una pregunta en el transporte de personal, las pasiones, hubo problemas en los nuevos, porque solamente se pudieron utilizar los búnkeres de Petrón y algún avión Pedro, porque los americanos teníamos de 100, casi de 100, de 23 octubre, y no nos lo han permitido, porque era una solución gráfica, en vez de tener un contrato, tuvimos que conformarnos con lo que quedaba de los famosos títulos. Pero, sin embargo, las unidades de paracaidistas del Ejército del Aire han intervenido con los franceses. Y aquí la cuestión, en esa época, aún había alguna resistencia de los franceses en España por el tema de las obras.
Hablas de la primera guerra de Sáhara, del 57-58. Claro, aquello trajo consigo pues, algunas diferencias. Yo no puedo entender nunca que, bueno, que de alguna forma mis antepasados se vieron beneficiados por haber ido con los aviones franceses que iban mejor que los Junkers. Sin embargo, yo siempre me he preguntado, ¿cómo narices nosotros no pudimos enviar la tropa allí con los Douglas que llegaban antes, iban más rápidos, subían más baratos y además les habíamos pagado por esta. En general lo que ocurrió es que Estados Unidos dejaba armamento de Estados Unidos para ser empleado por el ejército español con condiciones. Y una de ellas era, la condición es, este armamento es por si nos atacan los del Pacto de Varsovia, ¿no? Pero nunca contra dos países que sean amigos de Estados Unidos, como era el caso. Entonces, el armamento que nos había dejado Estados Unidos no podíamos emplearlo contra Marruecos ni contra porque eran amigos suyos. Más o menos por ahí va la cosa, ¿no? En cuanto a la aviación, ya no sé ahora mismo los aviones. Yo sé que los paracaidistas españoles en la guerra esta incluyeron los dos primeros saltos de guerra, incluir la séptima bandera de la séptima compañía de la primera bandera, un salto perfecto, no hubo muertos, y el segundo salto ya fue en el CUT, la primera compañía de la otra bandera, de la segunda. También ahí hubo suerte, ¿no? Porque la legión les apoyó y demás, y bueno, pero ahí había enemigo abajo que se quedaron sorprendidos, como los aviones que protegían al salto paracaidista estaban ametrallando, y en la cuartel también tal, pues no hubo problemas, ¿no? Perfecto, ¿no? Primer bautismo de fuego del primer salto, de los dos saltos primeros, paracaidistas de tierras, etc. En cuanto a los del aire, lo hicieron, como sabes, ya en Sáhara, ¿no? Lo hicieron con aviones franceses y mixtos, ¿no? El primer salto lo hacen en Esmara, pero cuando llegan a Esmara ya habían llegado allí las unidades que van por tierra y Esmara ya se habían armado, saltaron en vacío. No fue el primer bautismo de fuego, pero sin fuego, por así decir. Y en el siguiente salto, el segundo que hacen, que ya es por la parte del norte de Sáhara, pues en dirección a la hora, ¿no? Allí también ocurre lo mismo, ¿no? Que saltan y ya los que habían ido por tierra, iban patrullas de la legión y tal por tierra, las banderas que había expedicionarias, ya sabían, los otros habían marchado cuando vieron a las puertas, y cuando saltaron también cayeron en vacío. O sea que hubo dos saltos de dos compañías paracaidistas españolas de tierra y dos del aire, con esa diferencia. No digo ni a favor ni en contra, porque el que saltaba no sabía que estaban a patrón. Imagínate que no salían para la puerta y iban a disputar a todos. Y yo les aplaudo a unos y a otros por igual. No sé yo esto. ¿Más preguntas? Muchas gracias. Simplemente el agradecimiento a la SUIGE y al general que está aquí presente por las facilidades que siempre nos ha dado a la Federación y a las asociaciones y tal. Tengo el gusto de donar un libro.